Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Comencemos con las noticias. Los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador se reunieron en Washington con el presidente norteamericano Barack Obama. El tema más importante, los niños migrantes no acompañados en territorio norteamericano. Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, junto a sus homólogos del Salvador y Honduras, Salvador Sánchez Serén y Juan Orlando Hernández, se reunieron con el mandatario estadounidense Barack Obama. Una reunión en medio de una crisis humanitaria en la frontera del norte. Mientras ellos hablaban, 57,000 niños migrantes no acompañados se encuentran en albergues esperando ser repatriados. Sentados en una mesa adornada con flores, en una sala de la Casa Blanca y como fondo las banderas de los 4 países, los mandatarios centroamericanos fueron enfáticos. El problema es humanitario y no de seguridad solamente. Por eso necesitamos recursos económicos que sirvan para invertir en el desarrollo de nuestros países. Horas antes, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lanzaba un dardo en el Washington Post. Estados Unidos, enfatiza, no frena el consumo alto de drogas de su país. Esto genera que en Centroamérica el narcotráfico se active cuando esto sucede. La violencia llega a niveles altos, reduciendo las oportunidades de desarrollo y haciendo que la migración aumente. Esto nos deja con una enorme pérdida de vida. Ya en la reunión, Barack Obama pidió a los mandatarios de los 3 países que ayuden a detener la afluencia de menores y familias inmigrantes a la frontera sur. Obama dijo que los 4 países juntos deben detener la afluencia de niños a la frontera porque los jóvenes arriesgan sus vidas y las de sus familias. También agradeció a sus colegas por los esfuerzos realizados. Los informes, dice Obama, demuestran que nuestros esfuerzos conjuntos aparentemente empiezan a dar resultados. Pero el mandatario norteamericano también pidió compromisos en el área tributaria, aduciendo que se debe incrementar la recaudación y se deben establecer planes concretos, por ejemplo, de cuánto aportará cada país para el desarrollo de las naciones. Y al finalizar la plática con Barack Obama, el presidente guatemalteco Otto Fernando Pérez Molina dio declaraciones. Escúchelo usted. Estamos haciendo esfuerzos y por eso es que ahorita viene la solución de esta crisis que va caminando bien. Como lo decíamos, ya el 50% se ha reducido en las últimas 2 semanas y esto va a seguir decreciendo con todas las medidas que se están tomando. Ahora, que tenemos que trabajar un plan de mediano y largo plazo, eso también es cierto y eso ya está puesto en la mesa. Lo hablamos ayer en el Congreso con representantes, con senadores, lo volvimos a hablar hoy con el presidente y el presidente Obama está consciente de que se puede abrir y estudiar esa proyección para atacar de fondo y de raíz en los problemas que provocan la migración hacia acá. Nosotros no estamos pidiendo que todos los niños puedan quedarse aquí. Nosotros somos respetuosos de la ley y sabemos que hay una ley en Estados Unidos que sabe a quiénes sí les puede dar la recepción o la visa, el estatus para quedarse y quienes tienen que regresar a nuestros países. El plan que ellos están explorando realmente ahorita es la posibilidad de que algunas personas puedan acceder a ese estatus de refugiado, pero como él mismo lo dijo, esa es una posibilidad muy, muy estrecha. Eso se tiene que demostrar que efectivamente hay una persecución política y que están siendo sujetos de amenazas que pueden correr riesgo su vida y que él además dice que esto debería de ser pedido allá en los respectivos países y no ya estando aquí en la frontera. El presidente Obama está pidiendo y están pidiéndole recursos al Congreso para hacer que los niños sean bien atendidos, con una visión humanitaria y que se respeten los derechos humanos de ellos. Pero la ley la van a aplicar. Los que tengan verdaderamente la opción de quedarse, se quedan y nos pidió a nosotros que estuviéramos también preparados para recibir a los niños que por las leyes de Estados Unidos no pueden quedarse aquí.
Estamos nosotros, en el caso de Guatemala, le puedo decir, hemos estado preparándonos para recibir a los niños. Hay 2 centros de recepción, estamos llevando recursos para atenderlos a los que vayan regresando, llevarlos a su lugar de origen, acompañarlos para ver si se les puede dar una beca de estudios allá o para ver si se puede dar apoyo con los programas sociales para que se queden en sus lugares y no intenten venirse nuevamente para acá. Muchas gracias. Según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, la desnutrición crónica en Guatemala ha descendido en 1,7%. El gobierno presentó los resultados de su combate a la desnutrición mediante su programa Al Pacto Hambre Cero. Según los datos de la encuesta, durante 12 meses de trabajo en 166 municipios priorizados, se logró reducir la desnutrición crónica en 1,7% en niños y niñas menores de 5 años. La presidenta en funciones, Roxana Valdetti, está satisfecha con los resultados. En esta presentación de los primeros datos que nos han dado tanto CEPAL como ISPRI, de las mediciones que se han logrado hacer, de los apenas año y medio de trabajo en el tema de hambre cero. Realmente estamos contentos con los resultados que tenemos. Pareciera que son resultados menores, pero los expertos, los técnicos que fueron los que explicaron hoy, saben que son esfuerzos de verdad invaluables que van a repercutir de manera seria en la vida de muchos niños y niñas en los 166 municipios priorizados en todo el país. Según los datos, se logró pasar de 59,9% de desnutrición crónica en el 2012 a 58,2% en el 2013. Según las autoridades del Frente Parlamentario contra el Hambre, las estadísticas mostradas por el gobierno de la República no son del todo fiables. El Frente Parlamentario contra el Hambre, a través del diputado Hugo Morán, señaló que la reducción de la desnutrición crónica que prometió el gobierno, que es del 10%, no va a ser cumplida. La meta en un principio fue establecida de reducir en 10 puntos porcentuales la desnutrición crónica. Eso quiere decir a un ritmo de alrededor de 2,5 al año. El día de hoy se está haciendo referencia a que en 12 meses de trabajo se ha reducido en 1,7. Eso quiere decir que no se va a lograr cumplir con esa meta que se había trazado de 10 puntos en los 4 años de gobierno. El congresista tiene dudas de la encuesta que se realizó. Y además nosotros en su momento hicimos varias reuniones de trabajo y citaciones con el INE porque teníamos algunas dudas de cómo se estaba haciendo la recolección de la información y de los datos, porque recordemos que una encuesta y una evaluación de impacto se tiene que hacer en un determinado tiempo. Y esta encuesta no fue realizada toda al mismo tiempo. Quiere decir que esto varía en las condiciones de los guatemaltecos, su poder adquisitivo, el salario mínimo, las condiciones de vida en general de los guatemaltecos. Así que queda esa pequeña duda, queda esa pequeña manchita en esta evaluación. No obstante, es importante que estén presentando estos resultados el día de hoy y por eso es en ese sentido felicitar al gobierno que se esté evaluando a ellos mismos. Dice usted, la vicepresidenta de la República, Ingrid Roxana Valdetti Elías, pues criticó a aquellos que la critican en su posición de diputados, asegura de que el hecho de que los diputados tengan una irresponsabilidad de sus declaraciones, pues los hace decir cualquier cosa. Cuando fui diputada, porque cuando uno es diputado tiene el derecho de decir lo que quiera porque goza de irresponsabilidad en lo que habla. Y entonces, como goza de la irresponsabilidad de lo que habla, pues casi habla cualquier cosa, porque nadie me puede decir lo contrario. La agrupación política Visión con Voladores Viva se ha quedado sin su máximo líder, me refiero al doctor Harold Caballeros.
Ha declinado ser proclamado como secretario general del partido Visión con Valores Viva, Harold Caballeros, y esta postura será confirmado por él este sábado en Asamblea General. El coordinador nacional del partido Viva asegura que la decisión de Caballeros es netamente con compromisos personales. Obviamente el doctor Harold Caballeros, como el fundador y el ideólogo de este movimiento, es la persona que todos a lo interno del partido quisiéramos que siga siendo nuestro secretario general. Sin embargo, él ha declinado continuar con la Secretaría General debido a las múltiples ocupaciones que tiene por el momento como rector de la Universidad San Pablo, las radios y los temas a los que él se está dedicando. Entonces él declina a la Secretaría General y el día de mañana la Asamblea Nacional estará eligiendo un nuevo comité ejecutivo en el cual el doctor Harold Caballeros ya no será el secretario general. A pesar que las bases se pusieron de acuerdo para que Caballeros continuara, este les aseguró que dejaría la secretaría, más no el partido. Sigue siendo afiliado, aseguró Castillo. Caballeros es uno de los fundadores de Viva, partido que hasta hoy tiene 23.000 simpatizantes, afiliados en todo el país. Para este sábado se tiene programado a las 11 de la mañana la asamblea y en la que el expresidenciable estará formalizando su dimisión. Y de contarle que la próxima Asamblea General del Partido Visión con Valores Viva podría tener como nueva precandidata presidencial a Suri Ríos, según se confirmó este viernes en la sede del partido. Armando Castillo, coordinador nacional de partidos, aseguró que se barajan 3 nombres, pero que el de Ríos es el más fuerte y el que tiene más peso. Recordemos que Ríos figuraba como precandidata a la presidencia en la anterior elección del Frente Republicano Guatemalteco FRG, pero declinó del mismo y le dio las riendas del partido a Luis Fernando Pérez, quien días después lo convirtió en el Partido Republicano Institucional PRI. Y un hombre de 66 capturado se le acusa deliberadamente de años de edad. Imagínese usted, le mandaba papelitos para citarla y le pagaba unos 10 quetzales para poder violarla. Terrible. La Policía Nacional Civil capturó a un presunto violador de 66 años de edad. Este responde al nombre de Germán Hernández López y fue detenido en la 12 calle A y 12 avenida de la zona 14, señalado de violar a una niña de 14 años. Los papás de la menor presentaron la denuncia ante el Ministerio Público. Según informes de la Policía Nacional Civil, Hernández López le ofrecía a la niña 10 quetzales a cambio de tener sexo con ella, la llevaba hasta su vivienda donde procedía a agredirla sexualmente. Esto lo hizo repetida y constantemente desde enero de este año a la fecha. La información policíaca señala que se pudo descubrir a este presunto violador gracias a que la niña había guardado una gran cantidad de papelitos donde Hernández López la citaba en distintas ocasiones para abusar de ella. Los papeles fueron encontrados por los padres de la niña, con lo que se logró obtener una orden de aprehensión el 20 de julio de este año, la cual fue girada por el Juzgado de Primera Instancia Penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, explotación sexual y trata de personas. Momento del clima, es Diana Guerra. Buenas noches y bienvenidos. Hoy es el día viernes 25 de julio. Es un gusto estar con ustedes para arrancar con esta conversación sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de la semana. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo Hurtado, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a excusar a Pedro Trujillo, quien no nos acompaña, pero y va a ser sustituido para el próximo día domingo. Sí. Pero tenemos muchos temas de qué discutir, muchos temas de qué conversar. Ha sido una semana, ¿cuál no me va a decir usted? Pero ha sido una semana llena de información. No sé si llamarle trepidante, pero en términos generales ha dado mucho de qué hablar. Solo piensen ustedes, por ejemplo, en esa desafiliación anunciada el pasado lunes por Manuel Valdizón del partido Líder. Piensen ustedes también en la polémica que se entabla en torno a la
a la decisión de la Inspectoría General del Tribunal Supremo Electoral respecto de que no es campaña anticipada o no se considera campaña anticipada que el ministro de Comunicaciones aparezca de forma pública presentando obras o realizando, como ha aparecido el día de hoy en las redes sociales, con gran cantidad de fotos, profusión de fotos. El ministro vestido de jeans y camisa blanca, visitando, por ejemplo, la ruta entre Pajapita y El Tumbador, o visitando una ruta en Izabal, digamos. Intensificó su artillería el ministro. Intensificó su presencia una vez que el Tribunal Supremo Electoral le dijo que eso no era campaña anticipada. Eso es solo para decirles que tenemos una semana muy amena, muy agitada, tenemos mucho de qué discutir y Paola arranca presentándonos el primer tema de esta jornada. Que no es ninguno de los que mencionaba Juan Luis, pero sí es uno que dio mucho de qué hablar y tiene que ver con el Seguro Social. Seguramente ustedes vieron que el periódico el día lunes difundió una noticia sobre la intención del ICS de contratar un servicio de monitoreo de redes sociales para mejorar o para monitorear y controlar la imagen de la institución y también los servicios a los afiliados. Lo que tiene de controversial esta intención, porque hemos de decir que el ICS temporalmente dio marcha atrás del concurso anunciado en Guatecompras, es que la entidad, textualmente dice que la finalidad era garantizar la idoneidad de su imagen y servicios ante los afiliados, derechohabientes, patronos y población en general. Y por lo tanto, dicen, se requiere de este monitoreo constante en medios de comunicación, comentarios y publicaciones, ya que esto influye en el fortalecimiento y debilitamiento de instituciones. Voy a plantear, conforme sigamos esta discusión, algunos puntos que establecía en la contratación del servicio, pero principalmente yo quiero enfocar en que, según como estaba planteado, la intención de contratarlo era para monitorear redes sociales, no hablan de medios de comunicación masiva, hablaba de Twitter, hablaba de Instagram, de Facebook, de YouTube, y parecía tan importante la prestación del servicio al afiliado como la imagen de la institución. Es un servicio contratado para que no hablen mal del ICS, para reaccionar cuando hablen mal del ICS y para controlar o monitorear, digámoslo en términos más sutiles, a los periodistas, comunicadores, columnistas que hablen de la institución. Para empezar a discutir, 3 puntos. Entre las especificaciones de ese contrato, decía que quieren fortalecer comentarios positivos externos. La empresa interesada en dar ese servicio tendría... ¿Cómo fortalecer comentarios positivos externos? ¿Inventarlos? ¿Será la respuesta? Hacerlos virales. O conseguir a gente que los ponga. 2, presentar diariamente estadísticas que reflejen la cantidad de publicaciones de cuentas de personas individuales o jurídicas. Tienen que darle estadísticas de cuántas veces Claudia Méndez Arriaza o Juan Luis Font ha hablado diariamente, semanal o mensualmente del Seguro Social. Y 3, presentar de forma inmediata todas las publicaciones con énfasis en situaciones del uso inadecuado de información institucional y comentarios malintencionados. A ver, miren pues. ¿Qué les dice a ustedes eso? Yo tengo primero una opinión que transmitir. Seguramente esta sería una de las que el monitoreo le pasaría a la Junta Directiva del ICS o a quien se vaya a hacer cargo de esta revisión de qué es lo que se dice en los medios. Yo soy crítico de la actual administración del ICS. A mí no me parece que la administración actual nos haya presentado a los ciudadanos, a los cotizantes del Seguro Social, un plan, un proyecto que lleve a mejorar en términos reales el servicio a los afiliados, pero por el otro, a mejorar la presencia de la seguridad social en Guatemala. Yo creo que este gobierno, si una falencia real tiene, es que ha sido miope y absolutamente incapaz de ver cómo se fortalece a una clase media que ineludiblemente tiene entre sus pilares fundamentales el uso de la seguridad social. Eso es lo que yo veo. Soy crítico y me parece enormemente motivo de crítica el que como principal proyecto me presenten a mí la construcción de una ciudad hospitalaria. Me da una enorme desconfianza. Me parece que lo que están tratando de hacer es de generar más obra pública, mucha más obra pública, para sacarle plata, por supuesto, a eso. Claro. Esa es mi suspicacia como ciudadano, lo digo clarito. Pero dicho todo eso de que soy crítico, honradamente a mí no me preocupa. Ni me parece inapropiado, que una institución del Estado trate de ejercer monitoreo sobre lo que se dice respecto de ella y que se monitoree a periodistas, que en términos generales hablamos de forma pública, y a medios de comunicación
Yo no lo veo para nada. Porque la Seguridad Social tendría para que nada pagar cuestionable. $1 millón Yo creo que hay que cuestionar, saber de qué dicen ellos. Yo me identifico con mucho de lo que dice Juan Luis y creo que hay que tener claro que esos monitoreos existen. Nosotros mismos hemos tenido en nuestras manos monitoreos en los cuales se evalúa, por ejemplo, cuál es la tendencia de los columnistas de opinión de los diarios impresos, digitales y radiales de Guatemala sobre la sentencia de genocidio. Como periodistas echamos mano de esos recursos. Acá mismo en este programa yo he utilizado parte del monitoreo de opinión pública de la Universidad Rafael Landívar y lo he presentado a nuestra audiencia. ¿A qué conclusiones llegan? Por ejemplo, cuán pareja era esa oposición y ese respaldo a la sentencia por genocidio de Ríos Montt. También los hemos utilizado cuando hablamos de Alfonso Portillo y todo su caso en Estados Unidos. Recuerdan que hemos traído acá que es lo que ese monitoreo de la Universidad Rafael Landívar permite saber, cómo lo permite analizar. Rafael Landívar. Ahora quiero llegar a eso. Los monitoreos los puede tener quien quiera que los tenga, una empresa. Yo me imagino que parte de las inteligencias de los negocios también constituye en saber qué es lo que la gente opina sobre los restaurantes de comida rápida. Me gustaría medir un poco el pulso de qué es lo que la gente está pensando sobre tal o cual banco. Pero aquí vienen todas las suspicacias añadidas a las que habla Juan Luis. La seguridad social, su prioridad no es estar al tanto, de qué es lo que se está diciendo sobre su imagen. Si quiere utilizar las redes sociales como un canal de comunicación directa con sus usuarios, me parece perfecto. Si para ello requiere un monitoreo, me parece muy bien. Pero creo que acá lo negativo es... Dime. Pero como servicio público, ¿no te parece que es correcto, incluso como servicio, no les parece a ustedes que sea correcto que una entidad trate de saber cuál es la opinión que respecto de su prestación de servicios ofrecen cotizantes y opinionados? No, yo estoy en total desacuerdo. A mí sí me parece, pero a ver, ¿qué es lo que te...? No estamos viendo los antecedentes. 1, esto es un concurso reservado y por excepción. Dirigido. Hay 2 empresas que tienen los mismos representantes que potencialmente serían los que iban a contratar. No es... O sea, es un concurso a dedo. Pero es un concurso simulado. Segundo aspecto. El ICS ha sido duramente cuestionado por este mismo medio que da a conocer su intención de contratar ese servicio. Y tiene una imagen... La imagen negativa ha sido abonada por esas notas de prensa que han mostrado sus servicios de contrataciones, los funcionarios, licitaciones, medicamentos en contrato abierto que han sido suspendidos o agregados para beneficiar a una farmacéutica o a otra. Juan de Dios Rodríguez, el actual presidente del ICS, anterior secretario, llegó allí ya con un desprestigio bien alto. Yo estoy en total desacuerdo que el ICS pague 1 millón o 2 millones o medio millón en medir esa mala imagen que tiene su junta directiva solamente para equilibrar su imagen y reaccionar. Eso no tiene que ver con la razón del ICS y su prestación de servicios a los afiliados. Pero lo que intuyo acá es que estamos, compartimos la misma opinión, la misma desconfianza hacia la institución y los negocios que ha dirigido desde que llegó Juan de Dios, y me imagino que todas las juntas directivas tienen, ese cuestionamiento de negocios. Sí, me imagino. La anterior tenía semejantes o peores cuestionamientos. Y recuerden que antes que su presidente termina en la cárcel. Pero aquí el punto es, si fuera una institución transparente, si fuera una institución en la cual confiamos, ese monitoreo es normal, lo tienen todas las instituciones, lo tienen todas las empresas. En eso creo que es en lo que nosotros decimos. De medios. Ahora, lo que creo no es que un acá... monitoreo de medios, es de redes sociales, no incluyen periódicos, ni canales, ni radios, es Facebook, Instagram, YouTube. Porque ya son más considerados relevante medios. Todavía, si es que ahí cotiza una gran cantidad de guatemaltecos y por lo tanto hay muchísimas personas que se expresan por redes sociales que pueden ofrecer su opinión respecto al servicio. Yo creo que un tema es la desconfianza que nos provoca por cómo se desarrolla el contrato, y otro tema es si esto es necesario para una institución. De acuerdo. Si es necesario para una institución, yo creo que sí, lo tiene el sector privado, lo debe tener el sector público. Ahora, no hemos añadido, o en lo que yo exponía, yo creo que la ecuación aquí se descompone por quién es el presidente de la Junta Directiva del ICS. Es que el presidente de la Junta Directiva del ICS es un exmiembro de inteligencia militar. Entonces, cuando incluyes dentro de esa ecuación este antecedente, es cuando te provoca una total desconfianza. Y quiero añadir algo. Hay un anuncio que circula en la televisión sobre el ICS, encabezado por Juan de Dios Aguilar. Juan de Dios Rodríguez. Y yo me pregunto, ¿qué hace el presidente de la Junta Directiva del ICS promoviendo
la seguridad social. La seguridad social no le pertenece a él, le pertenece a los trabajadores, le pertenece a los empresarios. ¿Quién es el mayor deudor del seguro social? Es el Estado. El Estado. Desde época de Vinicio Cerezo es cuando el Estado se empieza a parquear y a reducir, digamos, su de toda la capacidad historia, de pago. desde la época de Jacobo Arbenz. Monitoreo de medios que tienen todas las entidades públicas y privadas con monitoreo de redes sociales y de un interés de fortalecer comentarios positivos externos. Sí. Estás tratando de incidir en la opinión pública, no sé si con comentarios falsos o exagerados, pero eso no debería de contratarlo una entidad con presupuesto. Y mucho menos público. Con alguien, no. Y mucho menos con alguien que llegó a ese puesto. ¿Recuerdan ustedes el escándalo que precedió el puesto, el cambio de junta directiva? Pero es que, miren, en términos reales siempre hay una gran avidez de parte de cada administración de gobierno por hacerse cargo de la administración del Instituto de Seguridad Social. Ahí hay muchísima plata, ahí hay mucho negocio. Eso es lo que les interesa a las administraciones. No hemos visto una administración que llegue a decir, nosotros vamos a lograr que el ICS, mediante este tipo de proyectos, alcance a una población mucho más alta que la que está alcanzando en este momento. Vamos a fortalecer los servicios. O a mejorar los servicios. Bueno, en eso sí nos han tratado de convencer las últimas dos administraciones que han logrado ciertos resultados, y yo debo decir que por lo menos la que encabezó el señor Reyes Mayén sí mejoró mucho el servicio de lo que yo pude ver. Pero en términos de manejo de los fondos, construcción de instituciones, compra de medicamentos, tenemos muchas dudas los ciudadanos respecto a cómo se administra los dineros del ICS. Ahora, yo no encuentro por qué razón cuestionar que una entidad que brinda servicio público quiera establecer qué es lo que piensan las personas si las redes sociales son públicas. No entiendo por qué es solo jerarquizar y organizar la información. Yo vi que la crítica, y eso sí no estoy de acuerdo, se desvió mucho en si esto era censura o coacción a la libertad de expresión. Yo no creo que esto sea así, porque monitorear no significa vedarle a alguien la posibilidad. Lo único es que tu nombre y el suyo va a estar en un monitoreo si cuando hables del ICS, y van a catalogarte como alguien que comenta positivo o negativamente. Te van a categorizar. Pero fue por eso, no por lo que estábamos hablando antes, que Juan de Dios Rodríguez dio marcha atrás, pero no por el sentido de usar para eso el dinero, sino porque van a revisar los términos de la convocatoria para que no haya confusión o interpretación de que van a censurar la libertad de expresión. Ese es un punto, pero el otro que tendríamos que pelear... Eso no significa que van a desistir del servicio. Yo estoy de acuerdo con que sigan adelante con el servicio. Yo no. Pero a mí me parece que lo que sí deberíamos pelear los ciudadanos es que este no sea un concurso simulado, como aparentemente era con esas descripciones que tú hacías de la forma en que se iba a plantear. Es decir, dos concursantes con alguna similitud entre sus integrantes. Hay 3 y 2 son lo mismo prácticamente. No, en términos reales. El otro es colchón, tal vez. En términos reales eso parece un concurso de relleno. Ajá. Pero no, yo pienso que no, que el ICS no debería estar gastando. El ICS tiene un departamento de comunicación interno. El ICS podría hacer ese monitoreo. Yo le voy a decir ya tiene empleados para eso. Lo que yo temo, lejos de temer de que sea una actividad para monitorear, para vigilar, para controlar, las redes son públicas y basta tener un robot en una computadora para organizar, definir un algoritmo para organizar, digamos, qué estamos diciendo los 3 en esta mesa en nuestras redes sociales. Eso lo puede hacer, digamos, alguien experimentado, pero se puede hacer. Y que lo haga quien quiera porque, o sea, son públicas, por eso son públicas. Yo lo que temo es, ¿qué se va a hacer con eso? ¿A qué le temo yo? A que se pueden crear perfiles falsos, a que se pueden crear cuentas o contratar call centers y empezar a hostigar a las personas. El acoso en el internet existe y creo que no es algo espontáneo. Y debe ser tipificado como delito. Está siendo tipificado ya en varios países. Tengo entendido que Colombia tiene ya un caso penal por ese tipo de hechos. A eso se le ríe temo yo. porque cuando hemos hecho entrevistas a las 8:45 se da uno cuenta de esos perfiles falsos que empiezan tan beligerantes a hacer comentarios. Pero no solo eso, yo creo que nosotros como personas de prensa estamos sometidos a esa crítica constante. A mí no me preocupa que me monitoreen. Pero el acoso, me preocuparía Luis, lo único... Hay una diferencia entre el acoso y la crítica. Yo creo que sí. No me preocupa ese acoso tampoco en las redes sociales y en el internet. Soy objeto constante. Incluso lo llevan a uno a tribunales a cada rato, pues, si lo hacen perder tiempo, está bien, eso es parte del oficio. No, me preocuparía, lo único que podría preocuparme de todo lo que ustedes han dicho es que se haga perfiles de cotizantes del Seguro Social que sean especialmente críticos del servicio y que ellos pudieran ser objeto de un maltrato
o menoscabo en la relación suya con el servicio. ¿Qué se va a hacer con el control? Pero ahí estoy alcanzando conclusiones o haciendo inferencias a partir de un hecho que yo no veo. Sí, estoy anticipando demasiado una opinión y miren, no veo yo no riesgos. estoy de acuerdo con usted, yo creo que es la silla la que lo hace a uno. Yo quiero que les voy a decir algo. Yo iba a pensar algo. Vamos aquí hay a la un pausa, extremo, ¿no? aquí hay otro y también aquí está una posición intermedia. Me voy a pasar de este lado. Claro, claro. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Vamos a presentar ahora diferentes perspectivas de un tema que es el más crónico del país, el más crítico y el que más afecta a la población. Sabemos que oficialmente está determinado que 1 de cada 2 niños padece de desnutrición en Guatemala. Bien, la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nacional presentó ayer sus cifras. De acuerdo con los datos oficiales, son 52 niños que han muerto durante 2014 por desnutrición. Esto representa una cifra positiva para el gobierno porque de acuerdo con esas mismas cifras puede llegar a representar hasta un 20% de disminución comparado con el año anterior y aún mucho más alta la grada si se le compara con el último año durante el gobierno de Álvaro Colón. Pero queremos hablar también de un reportaje recientemente publicado en el sitio digital Plaza Pública titulado 7 cucharas y 51 muertos bajo la mesa. Un centenar de muertos bajo la mesa. ¿Qué nos revela Carol Gamazo, la reportera de este especial? Que las actuales autoridades en el nuevo abordaje que se produce bajo el programa Hambre Cero han cambiado los protocolos de registro de estos niños que mueren de desnutrición aguda. Y con este cambio de protocolos, obviamente, las cifras empiezan a disminuir. Creo que hemos descubierto 2 casos similares, ya Contrapoder publicó uno, pero en otra materia y era en la educación. Ahora nos toca esta realidad que está latente desde hace mucho tiempo, que se creía erradicada, pero a partir del 2001 Guatemala ha vivido con historias de desnutrición, muertes por desnutrición y simplemente ese tema no se puede superar. ¿Qué les parece si lo abordamos a partir de ese cambio de protocolos de registro de cifras y luego hablamos un poco sobre los avances que anuncia el gobierno? Solo yo quería puntualizar para tener más completa la discusión. Miren, no es para alegrarse en lo absoluto, porque ayer Luis Arturo Monterroso, se llama, es Arturo, ¿verdad? De la CESAN, Luis Enrique, es cierto. Él hablaba de 8,000 niños con desnutrición aguda identificados y tratados en 2014. Presentan como un logro que en 2014 eran 10,566. Que en 2013. 2013. Estamos hablando de 8,000 niños. Y están hablando, CESAN da la cifra de 58 muertos por desnutrición aguda. Dicen que es 29 menos que el año pasado. Vaya, no son números nada alentadores, es un poquito menos que el año pasado. Y también yo sumaría que vieron que esta semana se conoció que el programa de extensión de cobertura de atención a la desnutrición tiene problemas de impagos. No les están cancelando y el Ministerio de Salud ya advirtió que va a empezar a suspender contratos. Son estos programas que están en el nivel primario de salud los que tienen una incidencia directa en los municipios donde está instaurado el programa de Hambre Cero. O sea, no me parece que aquí haya algo bueno, realmente halagador de estas cifras que presentaba ayer el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria. A ver, yo leí la nota tanto del diario Prensa Libre como la de Soy 502, como la de Plaza Pública, a la que hacía referencia Claudia, y las tres contienen esa información que señalaba Claudia. Hay una diferencia en la forma de medir de parte del gobierno que hace que las cifras parezcan maquilladas por el gobierno y bastante más crueles si uno toma en cuenta los otros instrumentos de medición. Hay muchos más niños. Hay una cifra que leo en Plaza Pública que me dicen hasta 404 niños pudieron haber muerto por desnutrición en lo que va del año, en el año. Eso es una cifra escandalosa. Solo para ponérsela en términos concretos, sería el doble de los niños palestinos que han muerto por la acción de Israel en la Franja de Gaza. Y sería 2 niños diarios casi por desnutrición aguda muertos. Pero la otra cosa, me parece a mí,
importantísima es que anoche aquí a las 8:45 discutíamos con el vocero del Ministerio de Salud, porque el ministro no tenía tiempo para atendernos, y discutíamos también con la persona que coordina a las organizaciones no gubernamentales que ofrecen servicios de extensión de cobertura de salud en nivel primario, respecto del anuncio del Ministerio de Salud de que va a cancelarse 170 convenios para el resto del año porque no les alcanza la plata. En este gobierno alcanza la plata para que hablen por teléfono móvil todo lo que se les dé la gana, para pautar toda la publicidad oficial que se les dé la gana, para contratar cuánta gasolina, cuántos viáticos, cuántos viajes. Y para lo que no alcanza es para 200 millones de quetzales más que se requerirían para mantener lo que decía Paola, esos programas que pueden impedir que muchos niños más terminen muriendo. Pero el ministerio dice, no estamos restándole prioridad y vamos a mantener los convenios en aquellos municipios priorizados por el Pacto Hambre Cero. Hay un cuestionamiento de lo que planteaba Claudia. ¿Cómo están registrando esas muertes? Porque si el protocolo es así de laxo y hay niños que se murieron porque no comían, pero ellos no entran en la cifra, entonces ¿quién tiene las cifras correctas? Es que yo creo que hay que comprender la diferencia. En la primera etapa era el médico el que diagnostica cuál es la causa de la muerte y por ende lo reporta a las dos instituciones, al Instituto Nacional de Estadística y también al Registro Nacional de Personas. Allí ya se tenía una cifra que venía pura directamente de clínica o de hospital, pero ahora se cambia y se remiten a 2 mesas técnicas. A mí la existencia de 2 mesas técnicas me genera cierta confianza, podría decirlo de esta manera, ¿sí? Porque no sé de qué manera trabajan, pero el hecho de que 2 mesas técnicas definan y estudian los casos, pues ya te revela que hay un filtro sobre el otro. Pero bien, habría que analizar qué se catalogaba como muerte por desnutrición crónica en el pasado y qué se cataloga ahora. En esas, desnutrición aguda, perdón, a partir del cambio, porque entiendo que en la versión anterior se contabilizaba el número de días que tenía el niño, también sus padecimientos congénitos y también tenía que tener menos de 6 meses de atención por desnutrición. Entonces, si eso ha sido cambiado y está generando una cifra, pero oculta otros casos, es preocupante. Y yo creo que lo que tiene que obligar es a todos los técnicos que se sientan en esas mesas a redefinir y a afinar mucho más el concepto. Y sobre todo, a presentarlo a la sociedad para que conozcamos qué es una muerte provocada por la desnutrición aguda y qué no es una muerte, digamos, catalogada de esa manera. Yo quiero simplemente hacer un paralelismo en el registro de cifras de homicidios, porque también muchas veces, dependiendo cómo el técnico va definiendo qué es y qué no es, se pueden discriminar casos que tal vez sí correspondían y que por allí la política pública se puede descuidar o hacerse más laxa, derivado de informes que están informando una realidad inferior. Un autoengaño al final. Miren, el presidente esta semana en entrevista con nosotros nos decía que está consciente que uno de los grandes logros, pero también de los retos o obstáculos, ha sido el combate a la desnutrición, el programa de Hambre Cero. Pero si el presidente lo que maneja son estas cifras de 58 niños y hay posibilidad de que eso sea el triple o 5 veces más, cuando estamos hablando que más del 80% de estos niños que murieron en 2014 tenían menos de 2 años, ¿qué estado tenemos? ¿Dónde está la incidencia de ese programa? Su premio que le dieron y el discurso de... Quiere decir que la intención la tienen. Yo eso no se lo reniego. De veras, yo creo que hay una intención, por lo menos. Pero yo hasta le regateo la intención, Paola. Pero hasta le regateo. Porque señores, porque si están recortando hacia finales de año, hacia el mes de agosto, 170 convenios de los más de 400 que se han establecido para extender cobertura de salud en nivel primario, y el Ministerio de Salud me dice, nos vamos a esforzar desde los 45 hospitales, desde los no sé cuántos centros de salud. Claro. Por favor, si nunca lo han hecho, no lo logran hacer. Sí. Entonces, que no me vengan a decir a mí que tienen intención. Y luego, si estamos hablando de 200 o 300 millones de quetzales en un presupuesto que se acerca, rebasa los 66 millardos de quetzales, no me digan que no pueden obtener esos 300 millones de quetzales de cualquier otro fondo. ¿A qué carretera se le puede quitar esos 300 millones de quetzales? ¿A qué teléfono celular? Los 137 millones que asignaron del presupuesto inicialmente para publicidad. Imagínense qué buen gesto que dijera la presidencia, pues, vamos a rescindir, a prescindir de nuestra publicidad y esto se va a dedicar para pago y combate al hambre cero. Me parece muy bien, pero ahí dejarían ustedes también
algo que me parece que todo el tiempo critican y que con lo que yo no estoy de acuerdo, al Estado sin capacidad de comunicar muchísimas de las cosas que hace. Pero está bien, quitémosle los 139 millones de quetzales, hacen falta por lo menos otros 160 y pico. ¿De dónde los sacamos? Fertilizantes, se puede los entregaron tarde, mal. Pero yo creo que también la capacidad de ejecución de Hambre Cero no se encuentra entre las más óptimas. No, señores, pero ¿por qué ¿no? ¿por qué no se lo quitamos a gasto superfluo real? ¿Por qué no se lo quitamos a telefonía celular? Que los funcionarios paguen durante un mes su teléfono celular, que hagan esa contribución y que les cedan ese espacio presupuestario y esos fondos al Ministerio de Salud. Y yo no entiendo por qué embargo, Juan Luis, el ministro de Salud permanece en su cargo, señores, cuando recorta los fondos para atender consulta externa y operaciones menores en el Roosevelt. Una cosa es lo que dice el presidente, pero otra cosa lo que ejecutan sus ministros. La verdad es que ahí es una gran contradicción. Pero respecto a lo que decimos de recortar gastos, podemos encontrar muchas más partidas. Yo comparto que publicidad, telefonía celular, cuanto más, imagínate el gasto de vehículos que tienen ciertas instituciones. Podríamos encontrar más y sin embargo nunca va a ser suficiente para erradicar este mal. Verdaderamente habría que ir a estudiar qué fue lo que permitió ese triunfo contra la desnutrición aguda en los 60s, finales de los 50s y 60s, cuando Guatemala logró, digamos, dar ese paso que provocó que se retrocediera a partir del 2000 para poder entender, digamos, ante qué escenario estamos. O sea, tú hablas de tal vez las acciones están erradas. Sí, claro, están, digamos, o tal vez montar un proyecto Hambre Cero. Cero. El dinero que no alcance, es que se están encaminando mal. O que pero se acuerdan toda la cobertura que ha habido. De la boca para afuera hablan del combate, pero cuando van a hacer la supervisión de los departamentos, interinstitucionalmente las colaboraciones no son positivas. Una cosa que se considera el problema número 1 de Guatemala, pero no. Cuando tú ves las encuestas, los guatemaltecos no lo consideran el principal problema. Depende de quién, ¿verdad? Los expertos, porque quería decir, solo ONU quizás considera el problema número 1 de Guatemala porque lo está proyectando, digamos, hacia el futuro. Pero te digo algo, por ejemplo, de todos los candidatos o precandidatos a la presidencia, ¿quién asume el discurso contra la desnutrición como una de sus prioridades? Eso no vende. Ese tema no vende. Nadie está dispuesto. Porque el guatemalteco lo identifica en el último lugar de sus problemas. Primero pone desempleo, situación económica y seguridad. Por eso las ofertas van en función de eso. Piensen en la información que ofrecíamos la semana pasada en la revista Contrapoder. La cantidad de niños que deserta de la escuela hartos de saberse incapaces para aprender por lo menos la mecánica de leer y escribir. Señores, en buena medida eso es como consecuencia de la desnutrición y nuestro sistema escolar es absolutamente indiferente frente a esa realidad. Este país le da la espalda al tema de la desnutrición y no parece haber ningún propósito de enmienda. Por cierto, yo escucho al sector privado en estos días enormemente preocupado por esa reducción de los convenios, pero ¿acaso mueve esa preocupación a hablar de la necesidad de establecer un pacto fiscal en el país, aportarle más al Estado y garantizar que esos fondos se ocupen en la desnutrición? Juan Luis, pero también en los convenios solo eso da para un tema, porque sí se ha cuestionado mucho que en este gobierno se empezaron a dar contratos a ONG recién creadas, con posibles vínculos a empleados del Ministerio de Salud. Pareciera, me da la impresión, no tengo el sustento, de que hiperinflaron la contratación de ONGs para atención primaria de salud y ahorita no tienen con qué pagar. Que las que están recortando no son las de sus amigos. No son las que lo necesitan. No son los de los amigos y de la familia del ministro de Salud, porque tampoco la reputación de él, digamos, está alta en ese sentido. Se sabe que él y su familia se han visto beneficiados a través de todos estos canales de negocios. Y ahora no tienen con qué pagarle. ¿Y con qué criterio vas a quitar a unas y vas a dejar a otras? ¿Será que las que dejan son las que realmente prestan el servicio? ¿Serán las que no tienen vínculos con el ministro o con empleados allegados a él? Mucho que discutir. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. 5 noticias para discutir a lo largo de un minuto y no más. Arrancamos con la primera de ellas y tiene que ver con ese ataque que se produjo en la granja penal Cantel. Esto es en Quetzaltenango, por supuesto en el municipio de Cantel, que es un municipio suburbano de la ciudad de Quetzaltenango. Y es un ataque que
se da en términos bastante confusos, porque según entiendo, un vehículo que salía del centro penal disparó, le causó la muerte a una mujer y por lo menos a un guardia penitenciario. Se trata, por supuesto, de un incidente más en la larguísima lista de actos violentos y fuera de la ley que se producen dentro del sistema penitenciario guatemalteco. Yo ya he dicho este punto antes, pero no me canso de repetirlo. Desde el inicio de la gestión de este gobierno se ofreció fortalecer la inteligencia en el sistema penitenciario, tener un control digital, comparado, que se cruce con otras bases de datos de la gente que entra a visitar a los reos. Hasta donde yo sé, eso no lo han empezado. No es posible determinar y hacer cruces de quienes estuvieron, por ejemplo, en Cantel. Algo tan sencillo, en una cárcel, o sea, estamos pensando en celdas, en infraestructura, pero no en controlar quienes entran. Ahí hay una información valiosa que no se tiene de momento. Yo creo que sí, vamos a repetir un poco las ideas que hemos dicho en otros programas, pero no por repetirlas dejan de ser certeras. Comparto contigo que se habla mucho de las estructuras, pero se habla muy poco de la estructura de inteligencia y seguridad que deben tener las cárceles. Y creo que esa va a ser la gran deuda de Mauricio López Bonilla. Yo no veo que en lo que resta de gobierno, que son 18 meses, Mauricio López Bonilla vaya a saldar su deuda con el tema de cárceles. Vamos al segundo hecho para discutir a lo largo de un minuto. Usted sabe que fue el pasado martes o el pasado miércoles que se produjo esa manifestación de la gremial de transportistas extraurbanos. En esta ocasión ellos caminaron desde diferentes arterias, como por ejemplo desde la calzada Aguilar Batres, desde la calzada Roosevelt. Caminaron rumbo hacia el centro de la ciudad para plantear su protesta por ese reglamento que les pone en un sentido en orden y les obliga a adquirir ciertas obligaciones. Ellos exigen que se derogue ese reglamento y han dicho como amenaza que en la siguiente ocasión no van a venir a pie, sino que van a venir con su transporte pesado a bloquear prácticamente toda la ciudad. Solo les digo un hecho más antes de que ustedes discutan. Sorprendentemente intentamos dialogar, discutir ese día con las personas que habían manifestado con sus dirigentes y evitaron presentarse frente a las cámaras. Manifiestan para llamar la atención, pero luego no quieren explicar su punto. ¿Qué piensan ustedes? Lo que me preocupa de esa protesta y de que ceda el Congreso es que quieren dejar desprotegido al usuario del servicio. Están planteando que les eliminen de esa nueva ley la obligación de que el dueño del bus responda por desperfectos en la máquina que provoquen accidentes. Y están intentando que no tengan que reportar quiénes son los pilotos de los buses. O sea que si hay un accidente y se fuga o atropellan a alguien y se huye, nunca vamos a saber quiénes son los que conducían esa unidad porque ellos no quieren. Me preocupa el usuario. Yo también voy a compartir eso y voy a recordar este accidente reciente que tuvimos este año, fue, ¿verdad? En la ruta Tecpan, San Miguel Itzapa. Francamente, cuando uno ve esos accidentes es cuando uno más empieza a hablar y no quiere bajar la barra. Uno como usuario o como una persona identificada con el usuario sube la barra y aquí el reclamo es todo lo contrario. Recuerdan que rápidamente las aseguradoras salieron a gestionar todos los servicios funerarios, entiendo yo, porque eso fue lo que publicaron. En fin. Señores, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, junto a su homólogo del Salvador, Salvador Sánchez Serén, y su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, se presentaron, y ahí los ven ustedes a todos tan bonitos saludando desde la Casa Blanca. Esa no es una imagen de la Casa Blanca, esa es una imagen en Guatemala, de archivo. Pero se presentaron hoy con el presidente Barack Obama, quien les recibió y volvió a repetirles algo que los guatemaltecos o que los presidentes centroamericanos no quieren escuchar y los guatemaltecos tampoco lo queremos oír. Esto es que los niños que llegaron sin compañía a Estados Unidos van a ser deportados. Y les hago relación con una noticia que apareció el día de ayer en el diario The New York Times y que es motivo de gran discusión y de molestia incluso en Guatemala. Estados Unidos está dispuesto a desarrollar un proyecto piloto con niños hondureños para establecer si pueden ellos ser objeto de refugio, ser declarados refugiados en Estados Unidos y viajar desde su país de origen hasta aquella nación y ser acogidos en aquella nación. Dice Estados Unidos que si funcionaría, a lo mejor lo consideran para Guatemala y para El Salvador. Desde que empezó la crisis hemos hablado cómo se ha desarrollado y cómo las palabras del presidente Obama cuando le llamó crisis humanitaria me hacía pensar a mí, por acá
acá llamarle crisis humanitaria va hacia una figura, en principio yo iba a decir asilo, pero las condiciones del asilo creo que requieren... persecución política. Sí, pero también violencia. Recuerden que hay mucho guatemalteco ahora que recibe la figura del asilo bajo la figura de la violencia. Hablar de un plan de refugiados refleja cierta laxitud de parte del gobierno de Estados Unidos, pero hace falta recorrer un gran camino para que ese plan se eche a andar. Todavía hay una gran oposición de los republicanos hasta este día. Yo tengo entendido que trataban de reducir a una cuarta parte esos 2.000 millones o 3.000 millones que Obama ha pedido para atender esa crisis. ¿Y el Plan Colombia dónde lo dejan? Que pareciera que están más interesados en pedir dinero, que yo no tengo la duda de que ese dinero no va a llegar a las causas que provocan la migración de niños y padres a Estados Unidos. Es dinero para seguridad. Y no le veo una justificación con este tema. Con esto último que dice Paola, hoy el Banco Interamericano de Desarrollo le ha dicho al presidente Pérez Molina que está dispuesto a ofrecer hasta una línea de crédito de hasta $2 millardos para la región para evitar que los centroamericanos sigan migrando hacia Estados Unidos. Es tan ambiguo ese término que hasta miro ese dinero escurriéndose en un montón de cosas que no tienen que ver con eso. Un montón de manitas. Sí. Vamos rápidamente a hablar de los candidatos a sustituir al presidente del Banco de Guatemala. El actual presidente es Edgar Barquín. Recuerden ustedes que en el próximo mes de septiembre se tiene que dar, por razones constitucionales, la sustitución del presidente del Banco Central. Hay por lo menos 4 candidatos mencionados, todos 3 de ellos banqueros y uno pues más académico y político porque ha participado en el Partido Patriota. Este último es Pavel Centeno, el exministro de Finanzas, pero se menciona también los nombres de Mario García Lara, Ramón Tobar, el actual superintendente de bancario, y Julio Juárez, vicepresidente del Banguat. ¿Qué piensan ustedes? Que si la apuesta del presidente va a estar por Pavel Centeno, va a crear más resquemores de los que pareciera inicialmente el nombramiento de Pavel Centeno. Porque Pavel Centeno, ya cuando era ministro de Finanzas, ya tenía roces con el sector privado que yo creo que abonaron considerablemente para que él fuera destituido. Él sigue siendo una figura importante en el partido y en el gobierno. Y si el presidente se va a decantar por Pavel, seguramente va a tener ahí otro roce Pavel Centeno en su nuevo puesto. Yo sé que esta no es la sección de preguntas y respuestas, pero me pregunto a dónde va Edgar Barquín, porque se escucha tanto. Que va a un partido, va de vicepresidenciable, y ha tenido ofertas. Imagínense que el presidente decidiera mantener a Edgar Barquín 4 años más en el cargo. Nunca la candidatura. Bueno, falta ver si él lo aceptaría. Entonces, esa es mi primera pregunta sin respuesta. ¿A dónde va Edgar Barquín? Y la otra pregunta es, ¿no será mejor echar mano de todo el personal que tiene Banguat? La verdad es que tiene personal muy capacitado y ahí tiene un candidato que interesa mucho. Pero por lo menos 3 de ellos han salido del Banco de Guatemala justamente. Vamos al último tema para discutir, y este es el caso de Mitzi Sánchez, la mujer que ha sido asesinada, según la teoría del Ministerio Público, por su esposo, el señor Bani Zambrano, quien se encuentra ya preso. Pero, ¿qué es lo importante y por qué presentamos la imagen de esta pareja, Zambrano Sánchez, junto a la imagen de la familia de Cristina Sicavisa? Contrapoder esta semana les presenta a ustedes una investigación, un reportaje que refleja cómo hay un antes y un después en la investigación judicial, en la investigación penal, del Ministerio Público en torno a estos casos de violencia intrafamiliar. Rápidamente, a diferencia de lo que hicieron con Cristina Sicavisa, el Ministerio Público estableció 2 líneas de investigación, la de secuestro, de la que hablaba el marido, y la posibilidad de que él mismo fuera responsable. Lo lograron cercar y consiguieron que esta persona no escapara. Lo detuvieron, lo hicieron detener por un juez, hicieron que se detuvieran sus cuentas y su dinero, y esa persona ahora deberá enfrentar a la justicia. Hablé con uno de la Fuerza de Tarea contra Secuestros y me explicaba que desde que se formó ese comité de crisis, cuando él denuncia el secuestro, y empieza a haber mucha incongruencia en el relato de él y en la actitud sobre todo, abren esa línea de investigación de una desaparición donde él pudiera ser sospechoso. Y sugieren a la Fiscalía, al Ministerio Público, que gestione ese arraigo y el embargo de cuentas. Y claramente me lo dice, sí, hay un después del caso Sicavisa, porque cuando hay un sospechoso, lo que hay que evitar es que se vaya y que tenga las facilidades para movilizarse o
como decía la misma Norma Cruz, denuncian un secuestro para limpiar evidencias, ganar tiempo y desviar la investigación. Yo Qué creo bueno que que ahí hay ese está. aprendizaje. Ajá. La pregunta es las similitudes y las diferencias. Creo que las diferencias están claras en el abordaje de estas personas en el Ministerio Público y también en el organismo judicial. Ahora, las similitudes, yo creo que las dos mujeres enfrentaron una carga social, intentar salvar su familia y también la ausencia de un sistema, yo no quiero decir directamente el Estado público, pero un sistema que les pudiera garantizar la seguridad, tanto física como psicológica, como laboral, económica, emocional y especialmente la económica, porque muchas mujeres permanecen allí porque no tienen a dónde ir y no tienen garantizado todo esto. Muy bien, hemos concluido con el análisis de 5 noticias a lo largo de un minuto y ahora Paola nos presenta quiénes son los nominados a ganador de la semana. Yo prefiero presentar perdedores.